Un ruido extraño atrás de esa pared como que alguien la raspa. Es la casa de la abuela que vive sola. Desde hace rato que se escucha. Como sea, se subió el video de más de una hora que subí anoche. Lo vi hace un rato que ya se había subido y me quedé dormido después de grabarlo. No había dormido más de un día. Hoy los servicios, si bien están más tranquilos, están muy activos igual. Siguen habiendo tipos que se pasan, esperan a que pase el colectivo y pasan por delante del colectivo. Con una campera verde, por ejemplo, pero otro tono de verde. Mucha frente, cosas así. Supuestamente sería yo. Siempre a distintas alturas. Ahora ya no, el tipo mucho más parecido a mí. Y quizás, como dije ayer, que había un tipo disfrazado de mí, lo, entonces pusieron a otro que sí es más parecido a alguien que les interesa hacer pasar por mí. Y en este caso era un flaco morocho, piel oscura, alto, como de 30 años, poco más, con bastante frente. Así que la persona que están intentando hacer pasar por mí tiene más bien esa apariencia. Como yo ayer dije que tenían a alguien con mi misma apariencia, ahora mandan a otro con otra apariencia, pero eso da una pista de cómo es la persona que quieren hacer pasar por mí, físicamente. Como sea, estaba pensando unas cosas, se sale la cámara. Por suerte tienen sonido estas grabaciones, porque desde acá puedo controlar el sonido. Entonces puedo controlar la cámara también, pero es mejor estar así, porque si no, cuando está la imagen ahí arriba, mi cabeza, mi cara se ve muy chica y muy difusa. Lo que estaba pensando es cuál es mi capacidad de acción, que es la capacidad de acción de cualquier persona, de, de responder a toda esta mafia policial. ¿Cuál es mi capacidad de respuesta? Pienso que todo el mundo tiene una capacidad de respuesta. Alguien puede agarrar un arma y pegarle varios tiros en la cara a otra persona y se termina ahí su capacidad de respuesta. Puede intentar huir después de eso, pero es poca frente al poder que tiene el Estado, el poder coercitivo del Estado. Es poca la capacidad de esconderse que tiene. Pensemos en estos tipos que se escaparon una vez en la cárcel que tuvieron que ver con un triple crimen o algo así, que uno de ellos tenía una farmacia o algo por el estilo y tenían que ver con droga, con efedrina. Pensemos en eso, ¿no? Como supongo que todo el mundo se acordará todo el escándalo que era mientras los estaban siguiendo. Entonces alguien puede hacer algo, pero una vez que lo hace ya simplemente le queda intentar escapar y es muy difícil escaparse. Las organizaciones de los 70 no solamente tenían a la policía encima, sino a las Fuerzas Armadas. Tenían a las Fuerzas Armadas y probablemente a la CIA y a otras agencias de inteligencia encima. Y si podían tener cierta habilidad para evadir al Estado era porque eran organizaciones muy estructuradas y bastante grandes en relación a lo que tenían enfrente, por lo menos suficientemente grandes. Una persona sola o un grupito de personas poco puede hacer en ese sentido. Entonces lo que se hace tiene que ser bastante definitivo, tiene que ser suficiente. Si alguien hace algo, si alguien responde a la violencia del Estado, que además
la corrupción policial es la forma que tiene el Estado de ejercer esa violencia más allá de los límites que el mismo Estado se pone con las leyes que tiene. Entonces, cuando los agarran a estos policías, cuando demuestran que cometieron crímenes, pagan a esos tipos. Pero el Estado en realidad los está usando para eso. Hagan exactamente eso, no es que se exceden, no es que son delincuentes solamente, el Estado necesita que sean delincuentes. Porque las leyes que tienen con las leyes que tienen no les alcanza. Las leyes les impiden hacer esas cosas, entonces ellos los hacen igual con la excusa de que hay policías delincuentes. Es así, claramente es así. Porque si no se darían cuenta ellos, sus mismos superiores se darían cuenta y los echarían, los harían meter presos. Nunca pasa eso. Hay gente que los denuncia, hay algún fiscal que investigue, pero nunca son los superiores de estos policías los que los tienen enfrente, los que los están viendo lo que hacen. Nunca son ellos los que los desplazan. Ni los políticos que tendrían que ser los que controlan a la policía. Y en este caso me estoy refiriendo a Puyaro. Porque esos políticos saben lo que hace la policía. En el caso de Puyaro, el ministro de Seguridad sabe lo que hacen, sabe cómo lo hacen y no se ponen a limpiar la policía. Porque necesitan a policías haciendo esto. Eso les da control. Para que ellos tengan el control de la provincia, sus policías tienen que pasar por encima de todas las leyes. Entonces lo que yo me pregunto es cuál es la posibilidad de responder a estos tipos. Porque es limitado lo que se puede hacer. Porque después el Estado responde, el otro también juega. Y el Estado tiene mucha más capacidad de respuesta. Entonces hay que ampliar la capacidad de respuesta de uno. Extender el límite de esa capacidad. Con violencia estúpida y directa, ese límite se acorta. Hay que expandir esa posibilidad de respuesta. El dinero da posibilidad de respuesta. No lo tengo. Pero igual es limitado. Porque el dinero sirve cuando permite poder. El poder tiene que ver con movilizar a otras personas en un marco en que no hay personas de confianza porque están todos colaborando con la policía. Las mismas organizaciones de izquierda colaboran con la policía. Así claramente, el frente de izquierda colabora con la policía, sin ninguna duda. No oficialmente, no cada uno de sus militantes, los servicios que tienen en sus propias direcciones. Servicios de inteligencia en sus mismas direcciones. Militantes, cuadros políticos. Esta gente no ha sido mirada por los medios, sido puesta para competir de igual a igual con los políticos del sistema que tienen posibilidad de gobernar porque sean algo demasiado distinto al sistema. Son lo suficientemente parecidos, están lo suficientemente filtrados como para que no les tengan miedo. Porque consideran que los pueden controlar. Y en ese juego de dejarse controlar para que los dejen entrar, los dejen participar, ellos lo permiten también. Y esto pasó desde el partido bolchevique que sabía que tenía infiltrados importantes entre sus cuadros y los dejaba igual porque eso les permitía avanzar. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tiene uno de ampliar sus márgenes de acción? Evidentemente, los militantes políticos no, porque uno nunca sabe cuáles son servicios de inteligencia y cuáles no lo son.
A lo mejor alguna adolescente de rulos que uno pensaba que con 13 años no podía ser una espía, capaz que sí lo era. Y uno estaba militando al lado de alguien cuando era joven, uno también, que puso la policía ahí con la hermana, más grande, suficientemente más grande, suficientemente grande como para saber bien lo que hacían. Y te infiltraban así, infiltraban a las organizaciones así, capaz que el cuadro político que uno pensaba que era solamente un militante, en realidad se mete ahí para negociando con la policía para que no le metan el cana a él, a algún pariente, quién sabe, y los van reclutando. De alguna manera la policía recluta a esta gente. Quizás la policía federal, esto que llaman plumas, se meten en las organizaciones de izquierda. Entonces los militantes no son de confianza, no porque todos sean servicios, sino porque unos cuantos lo son lo suficientes como para que tengan a las organizaciones de izquierda bastante controladas. Y aún así le pueden avanzar igual, porque la policía las tiene controladas, simplemente toman nota de lo que hacen, tratan de neutralizar probablemente a algún militante cuando esos informes que pasan al poder le dicen que hay alguien que se está volviendo demasiado peligroso. Pero como no pasa generalmente eso, entonces los dejan actuar. Así que la militancia política no es una forma de ampliar el poder personal que tiene uno frente a la coerción del Estado. Es una forma en todo caso de cambiar el Estado por un Estado de otro tipo controlado por otros sectores sociales. Porque aunque los infiltren, lo podrían hacer igual, ya ha pasado antes. Infiltrados y todos han podido avanzar igual, tomar el gobierno, tomar el poder igual. Se puede hacer igual. Y los que están militando no tienen que desistir simplemente porque tengan servicios por todos lados. Aunque tendrían que ver algún mecanismo para darse cuenta de quiénes son y expulsarlos. Quizá ni siquiera sus dirigentes eso puedan hacer, probablemente no puedan. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo expande uno su poder? Si el dinero, no sé, robando un banco, uno podría tener dinero, es difícil robar bancos en esta época. Y también requiere de organizaciones, no uno que es un individuo. Además por dinero, simplemente por dinero, no vale la pena el riesgo. Pero si el dinero es lo que te da poder, porque el poder es el control sobre otras personas, y las otras personas no son de confianza, entonces el dinero tampoco es que sirva tanto. Sí es útil, pero no se deberían cometer delitos por dinero, porque no vale la pena el riesgo. Entonces, ¿cómo se expande el poder personal? La influencia. La influencia es una forma de poder. Al periodismo, por ejemplo, le llaman el cuarto poder. Tiene el poder de la información. Es su colectivo, ella le gusta el colectivo. La llevé varias veces en colectivo, supongo que en el motor lo siente como una especie de ronroneo, así que debe pensar que es un gato gigante. Como que está viajando en un gato gigante, como está mi vecino Totoro, algo así.
Entonces la influencia con la información es una forma de expandir el poder. Pensar en un periodista que es algo que tiene influencia pero que no tiene ninguna clase de poder además de eso, ¿no? Que sin embargo cuando empiezan a mentir para el poder, empiezan a ganar la otra forma del poder, que es dinero. Porque si no, no se explicaría cómo un periodista puede tener dinero, ¿no? Sin embargo, cuando lo empiezan a tener, casualmente, justamente cuando empiezan a coincidir con las necesidades que tiene el poder. Por ejemplo, como decía en esa nota, la secta de la picana, como en ese operativo que describían ellos, hay una cobertura periodística que reproduce exactamente lo que la policía quería decir, quería que se pensara sobre lo que había pasado y eran mentiras. Entonces uno puede tener un operativo policial en su propia casa, haciendo como que te encuentran cosas que plantan ellos, y tener periodistas mostrando tu cara mientras te sacan de tu casa y reproduciendo lo que dicen los policías, y después eso queda, porque después no van a tu casa de nuevo cuando se sabe que en realidad esos policías están todos en cana, que te habían plantado droga. Cuando los meten en cana, los policías no van a sus casas, los periodistas. Cuando no pasa. No veo periodistas afuera de las casas de los policías que se llevan. Cubren la nota con por escrito además, las dejan en las páginas. Cae banda de policías que en vez de combatir el narcotráfico resulta que eran narcotraficantes. Pero no hay periodistas cubriendo eso afuera de las casas de cada uno de esos policías cuando los van a buscar y se los llevan detenidos. No se ve policías saliendo esposados de sus propias casas. Curioso, ¿no? Y por eso empiezan a tener dinero los periodistas, porque coinciden con las necesidades del poder, porque el poder es lo que manda que haya policías narcotraficantes, que los necesitan así. No es casualidad, no es que se les pierdan el control de sus propias fuerzas, porque si no los denunciarían ellos mismos. Tendríamos a Puyaro afuera de las casas de estos policías diciendo: yo mismo puse la denuncia, yo, el gobernador, puse la denuncia porque supe que estos policías eran delincuentes y estoy acá para ver cómo se lo llevan. No pasa eso en ningún lado, ¿no? En ninguna provincia. Pensemos qué haría un gobernador de izquierda. Pensemos cómo terminaría después. ¿Cuánto pasaría hasta que la policía empiece a atentar contra un gobernador de izquierda? Porque están infiltrados, pero no son todos servicios, supongo. Espero que no lo sean todos. Los militantes de izquierda me refiero, no los policías sí son todos delincuentes. No hay ninguno que no lo sea, absolutamente ninguno. El que se mete ahí sabe dónde se mete. Ahí no hay evidencia de vida, ahí el que entra a la policía sabe que entra en una mafia y quiere hacer plata escalando en esa mafia y quiere protección, la protección de una mafia. Entonces, vemos al periodismo. El periodismo tiene una forma de poder que es la influencia. Ahí hay algo. No me voy a ser periodista. Pero esa influencia se puede ganar con las palabras, es el poder de la palabra en realidad lo que está ahí. La literatura, por ejemplo, tiene la misma capacidad, pero ampliada más o menos, porque puede jugar además con... puede mentir, la literatura miente para decir la verdad, los periodistas mienten para que no se sepa la verdad.
Entonces la literatura es superior, muy superior al periodismo. Porque sí, pueden contar otra cosa y que sin embargo se sepa la verdad gracias a esa otra cosa que están contando. Mentir para decir la verdad. Cuando un periodista miente, simplemente miente. Entonces la capacidad que tiene el lenguaje en la literatura es superior. Entonces la literatura es una forma, contar las cosas de manera literaria, como ya lo he hecho y demostrado en un video anterior. Así que decido, una de las decisiones es esa, la más importante tal vez por ahora, ir contando las cosas, hacer como un trabajo de periodismo supongo, pero no como una necesidad periodística o un trabajo periodístico, sino mostrar lo que pasa, pero mostrarlo literariamente y ficcionalmente, más o menos ficcionalmente. O metafóricamente más bien, pero con una base real. Eso amplía la capacidad de poder porque además los libros quedan incluso si a uno lo matan. Eso queda igual. Entonces le da a la palabra de una persona un carácter prácticamente inmortal. También pueden desaparecer esas cosas, ¿no? Pero con la copia, la posibilidad de copia y de difusión a través de internet, es más difícil que lo hagan. La palabra ha permitido que hoy tengamos palabras que vienen desde hace miles de años, que están, no sé, escritas en arcilla. Y están ahí, o sea que la palabra es, el lenguaje es una forma de expandir la posibilidad de acción de una persona. Entonces hay que usar el lenguaje, tengo que usarlo yo. Decido, yo por lo menos decido usar el lenguaje. Luego, la violencia es otra forma. Pero la violencia siempre es puntual y depende del cuerpo. Depende de los límites que tiene el cuerpo. El cuerpo se rompe. Los cuerpos se rompen. Son frágiles los cuerpos humanos. Yo podría ir con una mochila cargada con cosas interesantes, expansivas, digamos. Que termine todo ahí. Que es limitado lo que se puede hacer con esto. Es limitada la capacidad que tiene la violencia. Sin organización es limitado. Y con organización también. Dura periodos de tiempo muy acotados. Puede durar décadas una resistencia armada. Pero si lo pensamos en periodos históricos es poquísimo lo que duran las guerras. Es mucho para que las vive. Pero en realidad es poco tiempo. Y me quiero pensar a mí mismo en términos históricos. No ya individuales, porque no sé, tengo 39 años y después de haber visto unas cuantas cosas pienso que estoy vivo de milagro prácticamente. Y no sé hasta cuándo. No me voy a suicidar yo, pues, lo repito. Pero es limitada la capacidad que tiene un ser humano de resistir la violencia de los otros también, ¿no? Pensemos en la Ilíada. La violencia nos la vienen contando desde la Ilíada, lo que significa la violencia, lo que significa resistir la violencia de los otros. Los troyanos estaban ahí, tuvieron que resistir la violencia de los aqueos. Le hicieron todo lo que pudieron. Y al final cayeron igual, 10 años estuvieron peleando.
cuenta Virgilio que aún así, aún después de haber caído, Eneas funda Roma, le da a Roma ese origen. Y esa es la posibilidad que tiene la literatura también, decir, ¿no? Toda esa violencia no es que Eneas funde Roma, pero no sé. Toda esa violencia igual tiene el sentido de resistir, tiene el sentido de que te permite después fundar otra cosa. Se tiene que ir, Eneas, digamos, es el primer exiliado de la historia de la literatura. Ahí se lo escucha al viejo del lado que está participando muy activamente, coordinado con la policía. Y cuando yo lo digo es probable que lo quieran hacer pasar por mi papá. Pero mi papá no tiene más de 90 años, no es alto mi papá, no es delgado. Este tipo tiene como 1,80 m, pero encorvado. Mi papá tiene como 1,60 m. Y no es muy gordo, pero no es un tipo delgado. Sí es blanco. Entonces cuando yo digo el viejo del lado no me refiero a mis viejos, porque no viven al lado de mi casa. Yo no vivo al lado de la casa de mis viejos. Y mis viejos no viven por acá. Si es que si es que mis dos padres siguen ahí, porque yo la verdad que no he ido a la casa de mis viejos del año pasado, y a mi mamá por lo menos no la veo desde hace mucho. Y que yo sienta la voz de ella cada tanto en la casa de mis viejos no significa ni siquiera que sea su voz, porque pueden haber conseguido a alguien con una voz parecida, o pueden tener alguna aplicación que cambie la voz de las personas para que parezca que mi mamá está ahí. Y aunque no se pueda cambiar la voz de una persona cuando está hablando otra y que se escuchen las dos voces sin cambiar las dos voces, puede ser que la otra voz que se escuche venga desde un teléfono y que a través del teléfono sí la hayan podido cambiar por una aplicación y yo escuche que estoy hablando con mi mamá y en realidad no. O que escuche que mi mamá está atrás de mi papá hablando y en realidad no está. Porque le preguntaba hoy si en algún momento la han detenido a ella, mandándole gente a la casa a agredirla. Me decía que no, pero yo me doy cuenta cuando miente, porque no sabe mentir. Porque hacen eso, la policía manda a sus delincuentes, a sus familiares. La policía usa mucho a sus familiares. Y a sus familiares que son delincuentes como son ellos, solamente que ellos son delincuentes que trabajan en la policía. Los manda a agredirte y te llevan a vos. Esto lo he visto incluso una vez, que yo creo que eso pasó porque ya estaban empezando a meter droga en el agua de mi casa, en el edificio donde vivía por San José, al lado cerca, en San José y entre Salta y el pasaje ese que está ahí, al 2222. Vivía yo en el departamento 4 y había una abuela que vivía sobre la calle, en el mismo edificio pero en la vereda. Y a la abuela la agredía permanentemente, la provocaba, la acosaba. Un abuelo, así como este abuelo de acá al lado, pero petizo, muy viejo, eh, que vivía solo, tipo blanco, muy violento, con mucha, con mucha apariencia de haber sido policía. O sea, un lenguaje muy acotado y muchas características violentas. Y este tipo la acosaba permanentemente
a esta bola que se llamaba Blanca. Chiche le decían al viejo. Yo creo que se sacaba más todavía últimamente porque... pero ella decía que venía de antes. Yo creo que se empezó a sacar más porque para mí que la policía ya me metía droga en el agua, desde el tanque de agua del edificio. Entonces el viejo tomaba eso y se enloquecía peor. En cambio esta abuela solía comprarse cosas para tomar. Incluso tomaba cerveza sin alcohol. Eh, entonces como no tomaba tanta agua, por ahí no le hacía efecto. Pero igual ya no tenía una base violenta o psicópata. El viejo sí, entonces se desinhibía con la misma agua del edificio probablemente. Y una vez le quiso romper una botella de... empezó a tirar un líquido de limpieza, ese líquido que tiene un olor muy fuerte, no me acuerdo cómo se llama, criolina, criolina era. Y tiró un montón de criolina al lado de la puerta de esta abuela, diciendo que estaba limpiando, pero tiró criolina pura y no tiró agua. Entonces la abuela sale y le empieza a decir que limpie eso. Y el tipo agarra la botella, la agarra por el mango de la botella y le tira un botellazo en la cabeza para matarla. Y no sé cómo hizo para esquivarse y llamó a la policía. Vino la policía y se la llevó esposada a ella. Y el viejo no. Y no se lo llevaron en ningún momento además. Entonces la policía cuando se tratan de sus familiares, o de gente que relacionada con ellos, de gente conocida de ellos, gente que arregla con ellos, si vos tenés algún problema con alguna de estas personas, te llevan a vos. Y cuando te quieren llevar a vos y vos no tenés problema con nadie, en realidad te mandan a estas personas para que te agregan y te llevan a vos. La única vez que estuve en una comisaría pasó esto. Pasó a mí. Estaba durmiendo y tenía un montón de supuestos vecinos que en realidad eran casi todos parientes de policía en la puerta de la casa de mis viejos, preguntándome por qué publicaba ciertas cosas en X. Lo que a mí se me cante publico en X y lo sigo haciendo y no los tengo acá en la puerta, excepto que los manden de nuevo. Pero yo lo que pienso es que lo siguieron haciendo después con mis viejos. Mi papá me dice que no. Se niega para de paso hacer como que no le están pasando a él estas cosas, sino a algún otro vecino. Entonces después arreglan todo, dicen que fueron a agredir a otro, pero lo meten en canal a mis viejos, 2 por 3, 2 veces por mes probablemente. Cuando cada uno tiene que cobrar, les hacen eso cada vez que van a cobrar, antes o después, les sacan plata y lo sueltan. Y tienen que estar en cana cada uno una vez por mes. Yo estoy convencido de que pasa eso aunque mi papá me diga lo contrario. Y me lo dice mi papá y no la veo a mi mamá porque puede ser que mi mamá no esté ahí. La cuestión es dónde está. Me pareció una vez verla pasar por acá adelante, pero no paró. Y la cara que tenía era de alguien que se quería suicidar. Y sin embargo la voz que escucho cuando se habla en la casa de mis viejos, no coincide con esa apariencia. Como si fuera alguien más que está hablando usando la voz de ella. Entonces tengo esto, la posibilidad de resistir a lo que hace la policía contando lo que hacen. Lo cuento así, por ejemplo, pero también debería contarlo como literatura para que dure, dure mucho más de lo que pueden durar estos videos que pueden borrar, que me pueden detener un día. Y cuando salgo, veo que estos videos no existen más, que alguien los borró.
pueden hacer. Porque probablemente como me están haciendo escuchas, como me están haciendo escuchas, probablemente alguien repite lo que yo estoy diciendo, exactamente lo que estoy diciendo, y lo sube en otro lado. Entonces después la policía hace como que las escuchas correspondían a esos otros videos y que la voz correspondía a esa otra persona y no a mí. Y entonces a mis videos los borran. Yo pienso que quieren hacer eso. Se escucha como dice ahí en Callate, porque es exactamente lo que piensan hacer. Entonces en todo momento va a parecer que era alguien más el que hablaba. Yo soy Hugo Silvestre Sánchez. Mi DNI es... Bueno, si digo mi DNI, YouTube no me deja subir el video. Pero empieza con 32. Termina en 7. Tiene un 5 por ahí. Un 9. Un 8. Un 6. Y también un 4. Y termina en 7. Es decir, tengo 39 años y cumplo 40 en septiembre. El 18 de septiembre. Este soy yo, no soy otra persona. Y no es otra persona dando mis datos, soy yo. Pero estoy segurísimo de que alguien repite y que por eso ahora estoy usando la cámara y no estoy filmando, porque estoy haciendo una grabación por pantalla, porque cuando uso la cámara, después cuando intento subir los videos no tienen sonido, entonces tengo que volver a filmar y en ese tiempo que pasa, yo supongo que lo que hacen es que alguien sube las cosas que yo subo antes que yo. Y así, después, hacen como que yo estaría repitiendo lo que alguien más dijo primero. Por eso empecé a hacer grabaciones de pantalla. Y eso lo hace la policía. Y los que hacen eso están directamente relacionados con policías, son ex policías, son hijos de policías, pero es la policía de la provincia de Santa Fe y no es solamente un comisario corrupto, es toda la policía de la provincia de Santa Fe, desde el primero hasta el último, pasando por todos sus jefes y por el gobernador, que es el que sabe lo que hace la policía y el que ordena que la policía haga lo que hace. Pero yo supongo que las órdenes vienen de más arriba también, porque no es solamente la policía de Santa Fe, la policía federal también es. Porque todos estuvieron metidos en algún momento. Y si insisten tanto con la droga, debe tener que ver con un acuerdo que hicieron con el gobierno nacional con esta ley de narcomenudeo que mencionan en esta nota, que la de la secta de la Picana, que es una ley que les permite hacer cosas que hacía la Policía Federal. Y entonces la Policía Federal se puede apartar y les deja a la Policía de la provincia perseguir gente que claramente no son narcotraficantes y hacer como que son gente que se dedica al narcomenudeo. Porque no solamente eso les da la posibilidad de perseguir a los que hacen narcomenudeo, sino a gente que claramente no forma parte de bandas de narcotraficantes, que no forma parte de bandas de narcomenudeo,
y que quizás o se droga o no, y ni siquiera tiene que ver con nada de eso, sino que como en este caso me ponen droga en el agua corriente y en cada cosa que pueden. Entonces, si hay cosas impregnadas con droga, lo pueden hacer pasar como narcomenudeo. Y el acuerdo que hicieron con Puyaro y con Bullrich les permite hacer eso, les permite tener más control y más capacidad coercitiva sobre la población, amparados en esa ley de narcomenudeo. Entonces está metido el gobierno nacional también, que les dio esa herramienta a la policía de la provincia para tener más poder que el que tenía antes. Poder no sobre delincuentes, porque a los delincuentes, al agarrarlos cometiendo delitos, ya pueden, ya tienen herramientas legales para perseguirlos. Pero cuando no se trata de delincuentes, necesitan leyes especiales para fingir que persiguen a delincuentes. Y esta es una de ellas. Se ve que todavía no se les ocurrió cómo blanquear el espionaje ilegal, pero simplemente pueden hacer como que no ocurre, que es lo que hacen. Pero el gobierno nacional también aumentó muchísimo el espionaje ilegal, aumentando el presupuesto de la CIDE niveles históricos, probablemente el mayor presupuesto que hayan tenido nunca. Y así podemos explicar tipos que pueden alquilar casas para fingir que ser otras personas, para fingir que yo vivo en muchas casas al mismo tiempo, por ejemplo. Pero no yo, sino un servicio al que querrían hacer pasar por mí. Entonces, en cada lugar donde estoy hay varias casas cerca. En el edificio anterior eran todos los departamentos, 8 departamentos, y por acá varias casas alquiladas por esta gente. ¿De dónde sale la plata? Probablemente de la ciudad. Excepto que haya una banda de narcos que haya comprado el caso, como digo antes, como he dicho en otros videos, en donde compren un caso para después cobrar una clase de indemnización. Tanta plata será la indemnización que les resulta negocio hacerlo, puede ser, pero no sé si es tanto. Se podría explicar más bien, una explicación completa más bien incluiría a sectores de inteligencia con mucho presupuesto. Si no, una combinación entre bandas que compran un caso y que pueden invertir como para alquilar o comprar una casa, como es este caso. Yo le pregunté a la mujer, y acá está esta, yo le pregunté si la había vendido y me dijo que no porque me la estaba alquilando a mí, que si no me la llegaba a alquilar la iba a vender. Pero como me la alquiló, entonces no la pensaba vender. ¿Será así? ¿O será que la habrán vendido? No lo sé. Entonces lo que puedo hacer es escribir. Tratar de vivir haciendo las cosas que yo quiera hacer de todas maneras. Intentar esquivar los planes de la policía en la medida de lo posible. Excepto que sean tan estúpidos como para querer chocar conmigo. Son estúpidos, son gente muy estúpida. Si uno mira la nota, esta de que escribieron cómo se comporta ese grupo de la PAT, creo que era, algo así. Se comportaban como una banda de delincuentes que uno esperaría que gente, adolescentes, drogados, tengan un comportamiento como ese. Sin embargo, eran tipos grandes, entrenados, armados por la policía, uniformados. Pero el comportamiento era de una banda de delincuentes
común y corriente de cualquier barrio. La forma de hablar, las decisiones, las clases de decisiones que tomaban, lo podría hacer cualquier banda de delincuentes de, de cualquier villa de Santa Fe o conurbano. Sin embargo eran policías, o sea, son gente o bastante estúpida o que ya han hecho tantas cosas tan criminales que cuentan una historia, después cuando no les resulta cuentan otra y siempre las historias que cuentan son mentiras. Ahí están pasando sus servicios, hablando de 50, 25, no sé qué querrán decir, pero eso lo mandaron las policías cuyas mañas incluyen mandar gente delante de una casa donde hacen escuchas. A decir cosas que ellos quieren que se escuchen en esas casas. Pero la estupidez de estas personas es grabarse a sí mismos contando los crímenes que cometen, mostrando que ellos mandan gente a hablar delante de la casa de alguien a quien le hacen escuchas, que no tienen problema porque saben que en realidad todo lo que hacen se puede saber en algún momento, entonces lo quieren, deciden qué crímenes cometer, no, no cometerlos, pero se comportan como bandas de delincuentes comunes, más allá de eso. Y van contando una historia, cuando no les resulta esa, cuentan otra mentira. Pero en el fondo lo que pasa es que han cometido crímenes muy graves. En 10 años de ejercicio policial de cualquiera de estos delincuentes, seguramente han matado a tantas personas, han violado a tantas personas, han plantado tanta droga, han violentado a tanta gente, que no tendrán que salir nunca más de la cárcel. Entonces lo que dicen es que simplemente cometieron un acto de corrupción. Salen de la policía, no los investigan más y salen con plata además, porque de los actos de corrupción que cometieron se llevaron la plata. Y el gobierno, la justicia de la provincia, el gobierno de la provincia los protege, porque todo lo que hicieron lo hicieron para ellos, para que ellos tengan control del territorio de la provincia. Entonces, ¿cómo termina esto? En la medida en que no tengan la suficiente estupidez como para chocar conmigo, voy a ir contando lo que hacen, cómo utilizan esos lumpenes para hacer estas cosas. Lo voy a ir contando de la mejor manera que pueda para no caer en literatura sucia, que no es mi estilo. Si no lo cuento de forma literaria normalmente, porque no me gusta esa forma de literatura. No encuentro la manera de decir las cosas para que sea una forma limpia, porque está tan sucio lo que hacen, que para ganar esa limpieza estética es muy difícil estetizar la mugre. Y sin embargo es algo que hay que contar. Entonces, ¿cómo contar algo que está sucio? ¿Cómo contarlo de manera que se vean solamente las formas eternas de la crueldad, de la estupidez, de la maldad? Eso es lo difícil. Lo fácil sería contar exactamente lo que uno ve como hace un periodista. Y entonces sería la sección de policiales. Y de hecho, de hacer eso surge un género que es el género policial.
de acotar eso, de acotarlo a la parte investigativa. Que no es todo, el género policial no es todo lo que pasa. Es simplemente la estetización de lo que pasa en un género que es en realidad el de detectives. El género policial es un género de detectives. A Borges le encantaba el género policial, extrañamente, o quizás porque tenía tan poco que ver con su vida que no le molestaba, le atraía lo otro. En cambio esto se me quiere acercar permanentemente, entonces a mí me repugna. Los lúmpenes me repugnan, los policías me repugnan. Entonces me cuesta mucho escribirlo, pero sé que lo tengo que hacer como una militancia, como una forma de fuerza. Pero ¿qué es lo otro que puedo hacer? Cuando termine de contar lo que puedo contar, el día que sepa que no tengo más nada que decir, ese día podría entonces apelar a la fuerza, que es limitada, pero que pensada con tiempo se puede expandir sus límites hasta que crezca lo suficiente como para tener sentido, porque ya lo dije, pegarle un tiro a alguien, a cualquier ser despreciable, te cancela a vos también. Ir a la casa de un comisario y cagarlo bien a tiros es algo que te cancela, te destruís destruyendo a otro. En cambio, agarrarlos a todos juntos, ahí tiene más sentido. A miles sería mejor meterlos a todos en un estadio de fútbol, por ejemplo, como hicieron con Víctor Jara y los militantes chilenos. Hay que aprender de ellos también. Decir muy bien lo que hicieron si fueran ustedes los que estuvieran ahí, si fueran los dedos de ustedes, los que cortaran la lengua de ustedes, la que fuera cortada. Eso estaría bien, ¿no? Imagínense los dedos en la lengua de un policía, de un político de derechas. Eso estaría bien. No soy chileno por las dudas, pero lo de meterlos en un estadio aparece también el estadio aparece también en el, ¿cómo se llama? En el Eternauta. Los estadios son símbolos interesantes, aunque se juega el fútbol ahí, que es una cosa muy poco interesante. Se juegan otras cosas también. Y se junta mucha gente. Son como teatros. Son el Coliseo Romano. Son nuestros coliseos romanos. Si los agarraras a todos juntos ahí, no a la gente que va a ver un partido de fútbol, si metieras a todos los policías del país ahí, entrarían todos, probablemente. Y sería muy interesante. Sería una filosofía muy interesante, hacerles cosas muy interesantes allá adentro, ¿no? El problema es que no suelen estar todos juntitos. Y no, no estoy drogado como pasa ese tipo por ahí haciendo ruido con la nariz. Aunque ponen alguna clase de gas o no sé qué es, probablemente tenga que ver con disolvente de pintura o algo así, que es algo astringente, algo que lastima el conducto respiratorio, entonces todo el tiempo tengo como una cascarita en la nariz, como si me drogara, porque probablemente me quieren hacer por alguien que se droga. Y esto yo lo digo sin estar drogado. A ver, mis ojos. Tengo una linterna encima. A ver.
filosofía muy interesante, ¿no? Porque lo que dice esa psicópata tiene que ver con esas cosas, ya le encantaría hacer cosas así. Y sin embargo, se abstienen. Ya lo hicimos, dirán. Nos dimos el gusto en los 70. Nosotros todavía no nos dimos el gusto. Es algo que hay que hacer algún día. Nosotros me refiero a los de este otro lado, a la gente que solían, a la gente que solían meter en esos lugares para torturar. Si yo viviera en los 70 terminaría siendo una de esas personas. Y seguramente, como se veía ahí en la nota, esa es la que hice referencia varias veces ya, empiezan a picanear de nuevo, ¿no? De a poco las mismas costumbres, las mismas prácticas van apareciendo de nuevo porque pasó suficiente tiempo, ya pasaron como 50 años. Y ya la gente se olvidó lo suficiente como para que se repita. Pero esta vez, la sorpresa podría ser que les toque a ellos, a los que hicieron esas cosas a sus descendientes, a los mismos sectores sociales que antes estuvieron de acuerdo con que pasara eso. Sería muy interesante que esta vez les pase a ellos. Porque no me voy a poner en una cuestión de nosotros somos los buenos y los buenos no pueden hacer eso. Una mierda. Una mierda los buenos. No me interesa ser bueno. Entonces, primero escribir. En la medida en que se alejen de mí, que me dejen de romper las pelotas, y que se alejen de mi familia. Y sin embargo, no es que puedan pararme, frenarme de lo que tengo que escribir. Mientras tenga cosas para decir, primero escribir. Y cuando no tenga nada para decir, cuando ya no tenga nada que pueda decir, entonces decía, y me hackearon la cámara para que se reduzca. Cuando ya no tenga nada para decir, ahí sí, fuegos artificiales. No contra gente débil, no contra gente desarmada, no contra gente que no se pueda defender, que nunca le haya hecho daño a nadie, sino contra los que se lo merezcan. No por ser bueno, ya lo dije, no me interesa ser bueno, pero a la gente hay que darle su merecido, no algo que no merezcan. Si quisiera ser justo, la injusticia es lo que está mal. Lo que es injusto es lo que no tendrá que ocurrir. No lo que es bueno o malo, porque el bien y el mal dependen de la moral de cada uno. Yo tengo la moral que se me cantan las pelotas. Pero el sentido de justicia es absolutamente universal. Todos sabemos cuando algo es injusto o cuando algo es justo.